Hoy estamos llegando pues al final de la semana número 2. Tenemos compromiso para el día martes. Ese compromiso para el día martes es tener prácticamente sus ensayos. Obviamente pretendo que sea solamente un ensayo, como son los ensayos focalizaditos en un tema específico, enmarcado dentro de la temática general que planteamos para cada uno, pero por favor empiecen a hacer sus exposiciones con profundidad del tema que venimos revisando. El ensayo porque nos ayuda a hacer un poco el ejercicio de publicación. Y obviamente pues vamos a publicar esto, nos vamos a esmerar todos para poderlo publicar y para darle visibilidad a partir de la radio, y pues hay unos contenidos y unas cosas interesantes allí donde podemos darle visualización a esto, ¿cierto? Por mí que terminaran los artículos en una revista de comunicación, eso dependerá de ustedes. Nosotros tenemos una revista que se llama Punto de Vista y muy probablemente podríamos llegar a hacer una publicación con sus artículos. Pero lo que sí es absolutamente necesario es que esos temas que son tan importantes para ver lo que es esa economía macro del país, lo que son todos los aspectos que van a tocar los temas de desarrollo, de la mano de ustedes podamos conocerlos un poco más y podamos profundizar. Ayer cuando terminábamos la clase, yo no me acordé realmente cuando nos estaban contando en el último video acerca de la ORSALC. ¿Qué era la ORSALC? Y la ORSALC es el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y del Caribe. Esto obviamente está ligado a la UNESCO. Entonces, todas estas instituciones, todos estos organismos de carácter internacional trabajan de manera conjunta por temas de desarrollo, y para nosotros es importante tener claro ese panorama en la cabeza y saber dónde están las fuentes de información, porque es que uno acá se puede perder un poquito. Entonces es necesario de la mano de ustedes aclarar un poco los temas que tocan el desarrollo y las fuentes que podemos tocar para poder hacer investigación. ¿Lista la misión, mis queridos amigos y amigas? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, Daniel. ¿Toca hacer un artículo o un ensayo? Un ensayo. Ah, ok. Es que como me habías dicho que era un artículo, pues yo lo estaba haciendo un nuevo artículo. Ok. No, siempre he mencionado el ensayo desde el principio porque es que el ensayo puede incluir una posición crítica, ¿no? El Sí, aquí ensayo también. es mucho más abierto, mientras que el artículo es más informativo, y yo quiero que ustedes pongan un poco más de ese análisis acerca de la situación que están revisando. Profe, Entonces, es como una argumentación con opinión. el ensayo tiene una estructura básica. El ensayo tiene de entrada, el título es el último, la titulación es lo último que uno hace. El ensayo tiene como si fuera la noticia un lead, pero ese lead es una propuesta temática, que es justamente la que yo voy a desarrollar durante toda mi escritura del ensayo. El ensayo no tiene un límite de cuartillas, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque queda a discreción del autor lo largo que pueda ser el ensayo. Ese inicio es una propuesta temática, es de acuerdo a lo que todo lo que yo estoy leyendo y lo que estoy investigando, voy a focalizar mi escrito sobre X, Y, Z palito, ¿sí? El cuerpo se dedica a argumentar, es decir, el cuerpo incluye distintos tópicos que le van a permitir al lector hacer un seguimiento de lo que es esa propuesta temática del autor planteada en su primer párrafo. Y cuando ya se va a concluir,
ese párrafo de cierre es la afirmación de lo que yo planteé en el inicio. ¿Correcto? ¿Sí les queda claro cómo es o busco una ayuda que les permita a ustedes identificar? Pues, profe, ya la No, tengo sí, clara. sí, sí. ¿Sí? Profe, Sí, pues es como hacer una introducción, desarrollo y conclusiones, ¿sí? sí. Sí, solo que la conclusión es una afirmación de lo que yo planteé entrando. ¿Qué es lo que me permite a mí? Por ejemplo, en el intro, o sea, en esa introducción, yo normalmente manejo el qué o el quién, dependiendo de la importancia. ¿Quién es el que tiene una prevalencia a nivel del contexto informativo? En el cuerpo puedo desarrollar las otras preguntas, cómo, cuándo, dónde, quiénes, bueno, todas las preguntas. Y al final lo que yo voy a hacer es ratificar lo que dije de entrada. Esa es la estructura pura del ensayo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Una pregunta, ahorita está pasando algo raro, algo, no es que acá hay la gente con su cacerolazo o algo así, ¿no? Algo pasó ahorita. No creería. No sabría decirte a ver si hay algo que se resalte por noticias. Ah, no, Pues yo estoy viendo noticias y no hay nada. no. ¿En qué localidad estás tú, Julito? Santa Fe, barrio de la Macarena. Ah, algo estaba pasando en Santa Fe hoy, ¿qué fue? Bueno, entre otras cosas, es una de las localidades más afectadas por el coronavirus, ¿no? Ah, centro, centro, sí, debe ser. Profe, lo que pasó es que están sacando a las personas que están trabajando, o sea, a los ambulantes. Ah, ok. Ya, Podría llegar a ser algo así de esa naturaleza. Sí, señora. Sí, pues que yo sepa es una de las localidades donde más ha crecido el coronavirus por estos días. Aparte de que se está exacerbando el número de contagios, entonces está complicado. Por acá lo Sí, que está profe, igual pasando es una ambulancia. están sacando un decreto para que los que son trabajadores ambulantes pues puedan salir a hacerlo. Entonces creo que por eso es el cacerolazo. Ah, ok. Entre otras cosas, ese cacerolazo es la invocación a la pobreza, ¿no? Sí, claro. Desde el punto de vista, digamos, como para algunos casos a nivel de fe, en la Biblia se habla del golpe con la cacerola y es la invocación de justamente para atraer el hambre, que es lo que hacen en las cárceles y que fue una manifestación que entre otras cosas es muy comunicación. En las cárceles cuando la gente está protestando y tiene hambre, toca la cacerola, pero la cacerola invoca es en lugar de llenar el plato, desocuparlo. Entonces, preferible no hacer ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Ah, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a compartir pantalla y pues digamos que hoy nos vamos a dedicar un poco a Santo Jesús mío, Señor mío y Jesucristo. Bueno, muy bien. Habíamos hablado ayer de responsabilidad social universitaria. Habíamos hablado de la función que tiene, por ejemplo, el tema de la práctica, que es una característica bastante real desde el punto de vista que tiene que hacerse con algo que tenga aporte a la comunidad y adicionalmente habíamos hablado de investigación, porque la investigación es la que de alguna manera
desarrolla la conciencia social, y el papel de la universidad reflejando el currículo y todas estas cosas para apuntarle al servicio comunitario. Eso es lo que uno realmente tiene que hacer y tiene que desarrollar desde la universidad y generar un poquito de conciencia de lo que implica el servicio social. Una investigación que lleve a la inclusión, una investigación y un servicio comunitario que arroje bienestar físico y emocional, no solamente para el que participa, y como se decía en el programa de mi amigo Robeda ayer, digamos que no es llegar y tocar la comunidad y pues hacer mi estudio, mi investigación, mi práctica, los utilicé como muñequito y me fui, obtuve lo que yo quería y no hice absolutamente nada. No, se trata completamente de algo diferente. No es un voluntariado, es un servicio social. No es como cuando las viejitas, las damas blancas o las damas rosadas de pronto les da por salir a colaborar. No, es una tarea de todos los días. Es una tarea que implica convencimiento, es una tarea que implica acompañar cívicamente la comunidad. Y obviamente todas estas cosas nos llevan al aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo tiene como fin que la persona aprenda y grabe en su mente y en su piel todas las situaciones para que de alguna forma esto lo lleve siempre metido en la sangre. Por lo tanto, pues nosotros que tenemos un apellidito social, pues sería interesante conservar esos principios, así nos vayamos a trabajar desde el punto de vista de lo organizacional o estemos trabajando en el tema de noticia, aún en el tema de noticia, en todas partes, por donde quiera que nosotros estemos. Si estamos en la generación de información, pues obviamente podemos tener esa conciencia de estar apoyando y aportando. Si estamos en lo organizacional, desde nuestra compañía, desde nuestra empresa, a ver qué podemos hacer por ese gran desarrollo del país y por esa función social que estamos cumpliendo. Si estamos en el tema de fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios, pues muchísimo más, porque vamos a empoderar a la gente y de alguna forma vamos a ser partícipes de ese desarrollo. El tema de hoy, que dentro de nuestro programa, digamos, está enmarcado con un nombre ahí como medio raro, y dice Comunicación Horizontal para la Convivencia, la Paz y el Desarrollo Social. Nosotros vamos a tocar el tema de los medios comunitarios. Y es que los medios comunitarios son completamente diferentes a los medios comerciales, se comportan de manera diferente. Hasta ahora ustedes lo que han conocido es la dinámica del medio comercial, la dinámica del medio al que se le saca plata, la dinámica del medio al que yo le pongo mi talento, pero de alguna manera ese medio hace la función de acompañamiento desde el punto de vista del entretenimiento o desde la información, pero yo soy el eje central, es decir, yo me vuelvo una figura. Entonces, digamos que los tratamientos para los medios comunitarios son completamente distintos y trabajan muy de la mano de los procesos de desarrollo social. Por lo tanto, hoy nos corresponde dedicarle un ratico a los medios comunitarios. Estos medios comunitarios surgen justamente de lo común. ¿Y dónde está lo común? Pues en la sociedad, que tiene una característica común unos entre otros. Eso es lo que hace la comunidad. O sea, cuando yo tengo algo en común con alguien, porque pienso igual, porque estoy en la misma localidad, porque trabajo para el mismo sector, estoy desde lo común. Allí nosotros tenemos que mirar estas posibilidades de creación de medio con un ojo completamente diferente. Primero, el comunicador lo que hace es empoderar a las personas del lugar. ¿Por qué? Porque les va a dar conocimiento si no sabían cómo hacer con cómo producir, por ejemplo, con los medios, cómo hacer la radio, les enseñamos a hacer radio, cómo manejar las piezas audiovisuales, pues se les enseñan las piezas audiovisuales, nosotros estamos como por detrás, somos como acompañantes de los verdaderos líderes que tiene la comunidad. Ahí nosotros dejamos de ser
pasivos desde el punto de vista de la información, a ser muy activos y muy protagonistas, no para poner nuestra cara, no para darnos las de importante, sino para activar la información, tal cual como lo veíamos ayer. Este tipo de actividad tiene que generar acción. De alguna manera, lo que hacemos es favorecer temas de cultura, es favorecer las comunidades que necesitan visualización, y estos medios comunitarios, sobre todo con el tema de la radio, se les llama dar voz a los que no tienen voz. En muchas poblaciones de Colombia, en muchos rincones, lo que necesitan es conocer qué es lo que se hace para proteger. Miremos el caso desafortunado de los Embera con la niña que fue abusada. Tradicionalmente la comunidad indígena de los Embera han sido abusados. No es la primera vez que hacen o que cometen una violación. Lo que pasa es que en esta oportunidad fue de un grupo de uniformados pertenecientes al ejército, hecho execrable, así sea con uniforme o sin uniforme. Yo esta mañana estaba pensando en lo que iba a ser la vida de esta chiquita de aquí en adelante, y es la vida de todas las personas que están siendo violentadas y abusadas sexualmente en nuestro país. ¿Saben ustedes cuántos niños en Colombia han violado durante la pandemia? Arrójenme un dato ahí como porque sí. 50. ¿En todo el país? En todo el país, 200. ¿Quién dijo 200? ¿Jackie? Carolina, profe. Ah, claro. Mamá, es que no estoy viendo, mi gorda, no estoy viendo quién. Qué pena, discúlpame, y a veces las voces son, a veces las voces. Bueno, ¿quién da más? ¿Quién dice otro número? Tristemente, un análisis de números en esta condición. Entre 300 y 400, profe. Ok, ¿quién da más? Yo, profe, 500. No, ¿y quién habló? Alejandra, profe, ¿ya me escuchas mejor? Sí, sí, ya te oigo. Profe, pues que siendo relativamente optimistas, por ahí 500 en el país, y eso que yo creo que me quedo corta, ¿no, profe? Sí. Para tristeza de todos nosotros, han sido abusados más de 6.000 niños en el territorio colombiano. Entre 0 meses, o sea, de recién nacidos, hasta niños de 16 y 17 años. Un número mayor, niñas, un número menor, niños, varones. A mí eso me parece aberrante. Es una cifra donde estamos diciendo que la niñez en Colombia tiene total desprotección. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un país que va en la vía del desarrollo si todavía salimos como trogloditas a abusar sexualmente de una chiquita? ¿Qué va a ser de la vida de los 6.000 niños? O sea, es que están tocados psicológicamente. Pueden buscarlo en la información, hay un programa, una de las noticieros de Caracol tiene uno de los detalles de ahí, me enteré que eran 6.000 y pico de niños. Ayer me quedé revisando información de prensa, haciendo un poquito monitoreo de medios y me encontré con esa cifra absurda. Es una cifra absurda. Eso implica que nosotros somos un país que viola o vulnera los derechos de todos los seres vivos que hay en el territorio nacional. Es que no solamente son los niños, es el abuso contra el adulto mayor, es el abuso con las mujeres, es el abuso con los animales. Desde todos puntos de vista, o sea, no todo tiene que ser acceso carnal violento, no. Es una situación donde yo no sé la mente en dónde la tenemos. Una persona que se supone le hace el mal a la otra no tiene herramientas para, digo yo, ¿no?
para denominar qué es un ser evolucionado, un ser pensante, un ser de siglo XXI, porque es que no se necesita tener 2 dedos de frente, ni se necesita tener un PhD, ni doctorados, ni nada de eso para saber que la vida es valiosa, para saber que la integridad física, moral y psicológica de las personas es prioridad número 1. Pero entonces pregunto, ¿dónde está el Estado? Esta comunidad necesita visualización. Y así están las comunidades indígenas en nuestro país. Ellos todavía están a merced de todas las situaciones y vejámenes que ocurren en el país. No puede ser, tenemos que despertar. Si fuéramos comunicadores que estuviéramos trabajando con medios comunitarios y fuera nuestro ejercicio, digamos, darle visualización a los problemas de las comunidades indígenas, este sería un punto importante. No es posible que batallones, que cuerpos de militares rodeen escuelas para acechar a los niños y luego embolatarlos. Gracias a mi Dios no la mataron. Pero durante toda una noche hicieron fiestas con la niña. Ustedes se imaginan, ustedes como mujer, como mujeres que son ustedes, piensan en esa chiquita de 11 años y ustedes hacen retrospección a cuando ustedes tenían 11 años. ¿Y en qué piensan? Que eso es una barbaridad. Sí, es una barbaridad que una mujer hecha y derecha de su mismo marido tenga que sufrir esas situaciones simplemente porque ella dice no y él dice sí. Es imposible aceptar esto. Entonces, la comunicación nuestra no solamente es para salir con el boom de la noticia. La comunicación nuestra tiene que tener la finalidad, por un lado, de darle visualización al problema y de llamar la atención de las autoridades para arreglar un problema específico y ser uno vocero de esas condiciones de carácter social, y al mismo tiempo llevar educación. Porque la función de esta comunicación es educar a todo el que se pueda. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de que los medios de comunicación comunitarios deben arrojar mejores condiciones de vida para los relativos. Entonces, tienen varias características, tienen 3 características. Primero, lo comunitario, es decir, ahí los temas nos interesan a todos. Es del seno de lo común. Surge en el nosotros. ¿Recuerdan el principio antropológico de la comunicación? Donde surge el tú, donde está el yo y en la mitad aparece una intersección donde surge el nosotros. ¿Lo recuerdan? En Introducción a la Comunicación. O haré en el desierto cuando les di la clase. No, me acuerdo. Algo así, profe. Me acuerdo, perdón, acá, lo de semana cuando vimos el video, el señor, ¿cuál era? La entrevista esa de semana con María Jimena, que eso sí lo vimos en clase, de los gestos de las personas, y como, pues sí, es distinto esto, pero que el señor como que con las manos trata de decir, cállense, cállense. Era eso, ¿no? Ya. Bueno, quería era recordar el principio antropológico de la comunicación. Si hay comunicación, si hay comunicación es porque estamos en un plano común. O sea, tú y yo interactuamos porque además hacemos una función simbiótica entre emisor y receptor y estamos compartiendo algo. Esas son de las primeras clases que ustedes recibieron en su vida al ingresar al programa de comunicación social. Y adicionalmente les digo que obviamente cada persona tiene derecho a tener unas individualidades. Y entonces yo les decía que hay 4 condiciones en esa situación de carácter antropológico. Una es la originalidad de la persona, la otra es tener derecho a guardarse toda la información y les comentaba yo que ustedes tienen en su interior cosas que son secretas y que no las comparten con nadie. Y eso pertenece a su fuero interno. ¿Ya van recordando el concepto? En fin,
El plano donde nos juntamos tú y yo es el escenario común, es decir, como si fuera una teoría de conjuntos, tengo una bolita aquí de yo y una bolita acá de tú. Este plano de la mitad, que está como por aquí, implica el nosotros. Eso es lo que hace que yo me una con el otro por una preocupación mutua, una preocupación de sector, una preocupación de grupo. Adicionalmente tiene una condición y es que es participativo, cosa que no le ocurre al medio comercial. El medio comercial, de acuerdo a lo que cree que puede vender, es unilateral, o sea, sale del medio hacia el consumidor de la información y ahí no hay ninguna participación. Participación desde el punto de vista bidireccional que ofrece la comunicación organizacional. Cuando estoy trabajando, por ejemplo, en responsabilidad social, donde yo hago un plan de responsabilidad social y la comunidad a mí en opinión me revierte y me dice, mira, esa retroalimentación es, sí nos está sirviendo lo que estás haciendo, nos gusta o no nos gusta. Lo que hablaba el otro día, por ejemplo, de que Coca-Cola ponga comedores comunitarios ahí como para lavar su cabeza un poquito, porque se está gastando toda el agua por la fabricación de las bebidas gaseosas en un terreno como el altiplano acá cundiboyacense, donde están paradas la mayor cantidad de plantas de Coca-Cola y en general de todas las gaseosas. Las gaseosas son agua con saborizantes y gas. Ellos están consumiendo igual el agua que se lo están consumiendo los floricultores. Y si esta zona del país es una zona que tiende a ser desértica, claro, uno tiene que resarcir el daño que hace sobre la comunidad, lo mismo que el que fabrica papel. Entonces, Colpapel o yo no sé quién tendrá su plantación de árboles específicos de donde va a sacar la pulpa, pero cada vez que va a hacer papel le toca talar árboles, ¿sí o no? Al talar árboles daña ambientalmente el ecosistema y entonces la responsabilidad social empresarial sale sacando un plan donde se supone que se revierte sobre la comunidad que ha sido dañada y además de tener exención tributaria, de alguna forma queda divinamente. Los medios le dan la visualización del caso y la comunidad queda muy agradecida. Pero por la bidireccionalidad que tiene la comunidad conmigo, los que van a trabajar en comunicación organizacional, sabrán si a la comunidad ese tipo de actividad le hace feliz o no le hace feliz. De pronto para Coca-Cola ha sido exitoso y la gente está muy contenta con el comedor comunitario, pero podría llegar a ser que le exigieran de alguna manera que buscara que el terreno no se fracture por el exceso de agua que sacan. Podría llegar a ser, pero eso es después de que la comunidad en consenso hace presión. Igual los medios comunitarios también son reflexivos y participativos. Ahí participamos todos y reflexionamos de todo lo que nos ocurre. Esas son características de los medios comunitarios. Es importante, digamos, como identificarlos así. Nosotros, ¿qué hacemos con los medios comunitarios? Uno, una selección muy clave de temas para mirar a ver qué es lo que le interesa a nuestra comunidad. Mayor profundidad en el tratamiento del objetivo o del asunto que se pretende abordar desde la comunicación, porque pues no vamos a gastar esfuerzos en cosas que no se deben. Entonces, eso sí lo hace el medio que es comercial. De pronto hace profundidad en la información sobre temas que no, digamos que no tienen como mucho valor, pero satisfacen. Por ejemplo, la farándula. Ustedes saben que yo soy cantante profesional y me encantaría estar mojando prensa. En su momento me pasó y salía en prensa y sacaban el artículo y Claudia Altamar no sé qué. Muy bien. Pero hoy en día a la gente le gusta conocer de farándula porque hay una parte muy morbosa de todos y es saber del chisme. Entonces, ese chisme es fundamental para el que busca un medio de comunicación por satisfacer su interés de conocer. Pero para nosotros,
en medio comunitario, cualquier producción que se haga tiene que tener una finalidad, o sea, tiene una determinada profundidad. Supone el resultado que a su vez es la utilización de métodos y técnicas combinadas. Podría ser llamar la atención como lo hacen los medios comerciales y la profundidad de tema como lo hacen los medios comunitarios. Es riguroso en indagación o en la búsqueda de los datos porque pues para eso es que uno gestiona información dentro de su comunidad. Entonces estos son aspectos claves para estructurar medios comunitarios. La investigación en los medios comunitarios es vital, es decir, es como el eje central de la comunicación. Siempre tiene que haber investigación, lo mismo que en temas de desarrollo. Debe convertirse en un medio de investigación que lleve a la reflexión o a la profundidad en el tema de noticia. Incluso yo puedo ampliar la información con medio masivo de comunicación, pero todo surge a partir de la investigación. Debe rescatar la esencia periodística que ha venido perdiendo el medio de comunicación tradicional. Y es que el medio de comunicación tradicional, el comercial, es que es rápido y superficial. O sea, siempre se queda sobre la nata y a nosotros ya nos quedó claro que en comunicación para el desarrollo, en temas de comunicación comunitaria, lo que hacemos es tirarnos del trampolín para sumergirnos en esa gran piscina y llegar hasta el fondo y profundizar en los temas y no necesariamente hay que sacarlos hoy, no, hay que hacer toda la evaluación, hay que hacer seguimientos y hay que ver cómo es la evolución de esos temas informativos. El señor Gabriel García Márquez decía, la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición, como quien dice, nos hemos puesto en estas nuevas épocas a pecar y a pecar por frívolos. Todo lo que nosotros saquemos tiene que tener una investigación, tiene que tener un sustento, tiene uno que saber que hay una entidad que respalda la información. Entonces, el proceso de investigación se hace cada vez más necesario. El medio comunitario por excelencia es la radio. O sea, ese es el medio elegido por lo general casi por todas las comunidades, porque hay una facilidad de conseguir un kilovatio o algo así, un espacio dentro del Ministerio de las TIC. Así es que les aconsejo que si tienen algún proyecto al que le quieran dar desde ya visualización, pues podría ser a partir de la radio. Lo que hace diferente a esta gestión, comparando medio comunitario y medio comercial, es la participación de la comunidad. En el que es totalmente publicitario, que es el medio tradicional, la comunidad está, digamos, a borbollones, aunque a veces cuesta trabajo porque la gente deja de oír programas, la gente deja de estar investigando en la radio, escudriñando en los periódicos, deja de mirar estos temas. Pero nosotros en comunicación comunitaria o en comunicación para el desarrollo siempre vemos que las personas están focalizadas sobre el tema específico de acción. Puede haber apoyos y puede haber un elemento que se llama patrocinio empresarial. El patrocinio empresarial es uno de los trabajos que uno puede lograr dentro de los gabinetes o las oficinas de comunicación y prensa. ¿En qué consiste? En que yo puedo ofrecerle a un cliente mío que voy a estar con mi programa de radio o de televisión o que le voy a dar visualización a partir de medio masivo, pero que si le hace falta dinero para gestionar el evento en particular, ya que yo considero que yo soy prensa y es muy bueno y muy atractivo para la opinión pública, pues que el relacionista público le busque capital o financiamiento. Obviamente debe salir su patrocinio. Fíjense que los equipos de fútbol, ¿por qué necesitan un patrocinio? Porque el que normalmente patrocina la camiseta, como en el ciclismo también, entrega un dinero y ese dinero sirve
para el entrenamiento de los futuros campeones, para invertir en las edificaciones que son sedes, es decir, muchas cosas positivas surgen fácilmente desde el patrocinio empresarial. Y hay comunicadores o relacionistas públicos que se dedican a pedir plata. Dicen, mira, tú que tienes esta visión y no sé qué, te quedaría de perla ser patrocinador de este evento. Y en contraprestación, tú puedes utilizar las instalaciones, puedes no sé qué, bla, 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 y ahí empiezan las negociaciones de acuerdo a cómo se haya organizado el plan. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ¿O se me profe. fueron de Sí, viernes? profe. Sí, sí, sí. Bueno, listo. La radio es ese medio en particular. ¿Por qué? Porque puedo conseguir mi kilovatio, porque para la gente es mucho más fácil. Recuerden que cuando se trata de comunidades, hay comunidades donde la gente no sabe leer. Entonces, un medio como la prensa escrita sería un medio improcedente porque todavía hay personas que no saben leer. Entonces, entregar un periódico comunitario, digamos, no es como tan chévere, como sí un programa de radio donde todo el mundo lo oye. En los peores casos, por ejemplo, casos de comunidades indígenas, ponen postes con parlantes como tipo megáfono, ubican equipos en un kiosco, en una casita específica, en un lugar que esté, digamos, muy central, y desde ahí emiten simplemente por una red de cable y los parlantes. Eso puede ser, por ejemplo, en un resguardo indígena. Así funciona la radio. ¿Cómo puede ser más elegante teniendo una emisora donde hay unos equipos que son de bajo costo, pero de alguna manera nos sirven para producir contenido audiovisual? La radio comunitaria necesita de un enfoque basado en el empoderamiento de las comunidades y de trabajar por el fortalecimiento de los derechos a la libertad de información y la libertad de expresión. Entonces, siempre hay conciencia en que los medios son libres y como son libres no se les puede, digamos, silenciar o se les puede proponer cosas extrañas. No sé si se dieron cuenta que hace un par de días, yo creo que les conté que el alcalde de Medellín estaba siendo entrevistado en la W y pues el comentario que hice es que las personas jóvenes que no tienen como mucha experiencia, cuando llegan a cargos muy importantes como ser alcalde, igual la prensa se los come vivos cuando tienen o entran en alguna polémica. ¿Recuerdan que lo dije hace como 2 días? Bueno, para el caso del alcalde de Medellín, ¿qué ocurre o qué ocurrió ese día? Que resulta que está en investigación que el señor haya sacado dineros para entregarle a Telemedellín prácticamente unos contenidos, o sea que Telemedellín entregue unos contenidos donde se habla muy bien del alcalde de Medellín. Eso está mal, porque la normatividad existente para estos personajes cuando están en tiempo de campaña, primero pues deben estar desligados de una actividad productiva que genere conflicto, porque en algún momento si quedan ganadores se van a tener que retirar y empezar a hacer una vida, digamos, por otro lado. Necesariamente en el caso del alcalde de Medellín aducen que era que le estaban pagando a Telemedellín por hacer esa publicidad. Y eso no se puede hacer tampoco. El alcalde de ahora, bien inexperto, dice que es que está gastando menos en ese tipo de campañas, que por lo tanto él no entiende por qué tiene que ser solicitado por los medios de comunicación y qué cuentas le están pidiendo. Pero resulta que hay unos testimonios de unas personas donde dicen que Telemedellín sí recibió plata de la alcaldía para hacer, digamos, ya se convertirían no en reportajes, sino en public reportajes, y ahí hay una gran diferencia. Al alcalde no le interesa salir en el public reportaje, le interesa que muchos titulares del país funcionen al mismo tiempo diciendo que él es un hombre espectacular
que además tiene una bebita muy chiquita que se salvó a partir de una cirugía porque la señora le donó el riñón, y que a la final él es como un modelo de papá para Antioquia. Eso no se puede hacer. Entonces, los medios comunitarios de Antioquia ligados a Telemedellín también sacaron su voz y dijeron, qué pena, aquí podrá ser muy el alcalde, pero es que a nosotros también nos ofrecieron plata y a nosotros no nos compran esta conciencia por absolutamente nada. Entonces puede ser más fácil que el medio comunitario se defienda de esa coartar esa libertad de expresión, porque el medio comunitario tiene voz, porque tiene voz. El problema es cuando, por ejemplo, los líderes sociales utilizan los medios comunitarios y entonces difunden todas las actividades y toda su forma de pensar y todo el trabajo que están haciendo por la comunidad es de conocimiento de los malandros, y los malandros terminan cegando la vida de aquellos que quisieron darle visualización a una comunidad. ¿Qué cosas también tiene, por ejemplo, la radio comunitaria? Promueve la participación de los ciudadanos. Ahí, como nosotros no somos las estrellitas, Torero, que hacemos todos los programas, enseñamos a la comunidad a que ella se empodere y haga sus propios programas. Entonces, por eso es que se dice que se promueve la participación ciudadana. Se defienden los intereses de la comunidad, que es muy importante, y responde a los gustos de la mayoría, porque de alguna forma ese consenso de comunidad nos ha determinado qué tipo de contenidos debe tener la radio y qué tipo de parrilla es, ¿sí? Si les toca un día comunicación comunitaria conmigo, los pondré justamente a crear un medio comunitario. Entonces, un grupo de niñas que hoy están ya en séptimo semestre, en séptimo periodo, un día me hicieron un periódico que se llama Anolaima al Día. Y obviamente Anolaima al Día tiene toda la diagramación de periódico donde están los aspectos más importantes de Anolaima. De la misma forma como un día se hicieron la parrilla y la creación de una radio comunitaria en el barrio 20 de Julio. Y me acuerdo mucho que esa parrilla empieza con una misa a las 6 de la mañana y repiten la misa a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque luego de haber hecho un estudio de la sociedad o de la comunidad a la cual pertenece el medio, hay mucho adulto mayor y obviamente hay una cultura religiosa muy importante en el barrio 20 de Julio. Entonces, luego de hacer un análisis poblacional, se determinó que la parrilla debería tener 2 espacios de misa. ¿Ven la diferencia con el medio comercial? Es que es del cielo a la tierra. Entre otras, a veces es como más divertido, menos visualización, obviamente mediática, pero mucho más divertido, más sincero, más honesto. Otra característica que tiene que tener esa radio comunitaria es la veracidad de la información, porque tiene que resolver o apuntar a la resolución de los inconvenientes y problemas que pudiera tener la comunidad. Ahí hay respeto por la opinión y por el debate, y se estimula, por ejemplo, la multiplicidad cultural, se le da un valor a la mujer, se le reconoce su participación en la sociedad, se promueven también, por ejemplo, la defensa de los intereses de la comunidad desde el punto de vista de los niños, de la producción que hacen. En el barrio Restrepo, por ejemplo, si uno quisiera hacer un medio comunitario en el barrio Restrepo, hay muchísimos fabricantes de calzado. Entonces se pueden unir en torno a la industria que prevalece dentro del barrio. Y yo puedo hacer temas que le interesen a la gente que está comercializando calzado, que está manufacturando calzado, y se focaliza sobre el aspecto comunitario. Normalmente, las ideas políticas que aparecen allí son las que el mismo medio ha determinado tener. No necesariamente esas políticas o esas líneas de pensamiento o esas ideologías pertenecen a los partidos, como sí le pasa a los medios comerciales. Los medios comerciales sabe uno que son liberales, que son conservadores, que son de la izquierda, porque ellos definen qué color y qué rango quieren manejar.
Allí, por ejemplo, no se toleran las dictaduras, ni siquiera en temas de música, por ejemplo, impuesto por la disquera, ¿ustedes conocen el tema de la payola? ¿El qué? ¿Sí? No. No, profe. Bueno, hay muchas emisoras que le cobran al artista por pasarle música. Entonces, yo podría decir que la calle le puede cobrar a Jesse Uribe, porque Jesse Uribe le pueden pasar en una misma franja por ahí 5 o 6 canciones. Esto no es por gusto. A eso se le llama payola. Es que la música que debería pasarse por allí, sobre todo cuando se trata de promover la imagen de un artista, debería ser la que le gusta al que enciende la radio. O si es de un género particular, pues obviamente pues que corresponda al género, pero no necesariamente que el artista tenga que pasar para que lo pasen por el medio de comunicación. Eso ocurrió durante mucho tiempo, sobre todo en los años 80, donde había mucho programa radial que manejaba algunos géneros. Entonces el tema de balada, entonces por ejemplo Gali Galeano tenía que pagar para que lo pusieran en la radio. Eso a veces pasa, a veces no pasa. ¿Conocían el término de payola? Bueno, ya si no lo conocían, ya lo conocían. ¿Y sigue o ya no eso? Sí, claro, todavía no te digo que yo creo que al pobre Jesse Uribe le cobran por aparecer en la calle. Total. Ustedes dirían que yo Creo le que tengo... nadie oiría eso al gusto, esa cosa, ¿no? Muy bien. La radio comunitaria le apunta a la educación, a la formación y a complementar el conocimiento de todas las personas que normalmente están asociadas al medio. Eso es importante conocerlo. Hay una entidad que se llama AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Esa Asociación Mundial de Radios Comunitarias obviamente tiene nexo con MINTIC, porque MINTIC favorece proyectos de radio comunitaria y no valen nada. Si ustedes quisieran solicitarlo, no es sino que tengan un proyecto bien estructurado y lo presentan al Ministerio de las TIC y les otorgan una radiofrecuencia donde después de haber justificado obviamente que le van a dar visualización a una comunidad y que la parrilla va a hacer esto y les dan el espacio y ustedes pueden empezar a hacer proyectos comunitarios. Determina, por ejemplo, esta asociación que la radio comunitaria es diferente a las demás radios, primero porque no tiene rentabilidad económica. Las de los grandes rendimientos, por ejemplo, una pauta en una radio comunitaria puede tener un valor mínimo, mientras que en un medio comercial puede estar entre 1 millón y 4 millones de pesos 60 segundos, por ejemplo, o 5 millones o hasta más. No conozco en este momento cómo están las tarifas, pero por ahí la van. No es rentable desde el punto de vista político porque los políticos nunca llegan a los medios comunitarios. A no ser que el medio comunitario sea político y sí le guste darle el espaldarazo a X o Y candidato, a funcionarios que están digamos que en el Congreso o que están en las asambleas, porque son de su partido y de alguna manera representaron un espaldarazo importante para personas que trabajaron en política, pero eso lo define la comunidad. Lo que sí tiene es rentabilidad sociocultural desde el punto de vista que resalta los intereses de una comunidad. ¿Clarines con eso? Bueno, Sí, sí. el Ministerio de las TIC define la radio comunitaria así. Se entiende por radiodifusión sonora comunitaria cuando la programación de una emisora está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad. Dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y en especial
la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica. Así lo define el Ministerio de las TIC. O sea, que ustedes lo ven, está reglamentado. El artículo 86 del decreto 2805. En la definición de los municipios objeto de la convocatoria, el Ministerio de Comunicaciones tuvo en cuenta el criterio de interés público y el análisis de las necesidades nacionales y comunitarias. Y cuando aparece la palabrita COMPES abajo, es porque en el COMPES se ha determinado que en el presupuesto nacional existe un rubro específico para apoyar la gestión de los medios comunitarios. En este caso, por ejemplo, la radio podría llegar a ser. Entonces, todo en esta vida tiene una normatividad. Adicionalmente, las convocatorias de las que todos podemos ser partícipes se producen en momento clave para el desarrollo de la radio comunitaria en Colombia con la publicación por parte del Ministerio de Comunicaciones del documento Políticas para el sector radial alrededor de los siguientes ejes. Entonces, si yo tengo una radio comunitaria o quiero tener una radio comunitaria, un medio comunitario en espectro radial, debe tener las siguientes características. Una, participación social, es decir, no es que la radio la hago yo, no. La radio, si es de la comunidad, tiene que tener muchos actores sociales, es decir, muchas personas que son de esa comunidad que forman parte del proyecto. Una programación y producción con criterio de responsabilidad social, gestión y capacidad institucional. Como quien dice, tiene identificado socioculturalmente su localidad, sabe específicamente a qué se dedican en economía, conoce muy bien el factor poblacional, todas esas cosas, porque todo eso tiene que ser presentado al ministerio para que a mí me otorguen un espacio en el espectro. El comité consultivo es un órgano que está dentro del Ministerio de las TIC y tiene como función reglamentar y hacer seguimiento a las radios comunitarias. No es que a mí me otorgaron el espectro y yo ya me dediqué en los 2 primeros meses hice radio comunitaria y después me picó el bicho de lo diva que soy y me voy a hacer un programa igualito al que me encuentro en la radio comercial. No, eso no puede pasar. Si empecé como radio comunitaria, estoy como radio comunitaria y el comité consultivo está permanentemente vigilando qué ocurre con esas programaciones y si están cumpliendo con los intereses de la comunidad. El comité consultivo promueve la participación de los concesionarios de radio comunitaria alrededor de la ejecución de las políticas para el servicio de radio comunitaria. Todas deben tener un manual de estilo. Yo creo que el profe Jaime les contó acerca de los manuales de estilo de la radio, ¿cierto? Son criterios propios de la emisora, ahí uno se pone de acuerdo, dice de qué temas hablo, de qué temas no hablo, cómo me voy a dirigir al público, todos los aspectos, quién es el director de la emisora, qué funciones tiene, qué palabras y qué frases debo evitar, cómo debo relacionarme a partir del lenguaje y de la forma con las personas que me van a escuchar. Ese manual de estilo sirve de guía para la generación de contenidos, para crear unos formatos y para hacer los planes de la programación, que es lo que yo voy a tener en mi parrilla. Cada radio comunitaria tiene que tener una junta de programación y la junta de programación tiene que definir qué tipo de programación va a tener, en qué horarios, cuál es la parrilla adecuada, cuál es el servicio que van a prestar, quiénes son las personas que van a estar asociadas al medio, cómo se les va a remunerar, cuáles son las políticas que se determinan, por ejemplo, para la pauta. Todas esas cosas forman parte de las tareas de la Junta de Programación. ¿Quiénes componen la Junta de Programación?
Entonces, todos aquellos miembros de la comunidad que representen diversidad y pluralidad, y obviamente pues tiene que haber un director de emisora. Funciones de la Junta: velar porque la programación interprete el sentido democrático y pluralista de la emisora, plantear políticas tendientes a promover la participación social en la programación de la emisora, formular sugerencias sobre programas que respondan a las necesidades sociales del municipio o del sector, fijar criterios en unión de las directivas de la emisora para crear la calidad de la programación, aportar al diseño, elaboración e implementación del manual de estilo, presentar a los habitantes del municipio o del sector o la región un informe anual acerca de la evaluación de los fines del servicio comunitario de radiodifusión sonora y la aplicación del manual de estilo. Una copia de este informe con soporte sonoro es enviado al Ministerio de las TIC para que la Junta de Programación presente los resultados del medio. Es ahí donde le hacen a uno seguimiento, ¿correcto? Definir su propio reglamento y las demás funciones que consideren armonía con el fin de que haya un debido desarrollo del medio comunitario. Mi querido Julito, su merced tiene por ahí, voy a dejar de compartir pantalla. Su merced tiene por ahí un videíto que se llama ¿Qué es un medio comunitario? Sí, ya. ¿Mis chinitos están despiertos todos? Sí. Claro, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí, ¿están aprendiendo Sí, harto profe. o están muriendo de tedio? Estamos aprendiendo mucho, profe. Bueno, Carito. Demasiado. perfecto. Qué dicha, Alexandra. Y profe, obvio. Muy bien. Esa es la actitud. Principales. Primera, en un medio Devuélvelo. propios contenidos, tu propio programa. Siempre devuelve al inicio. ¿Qué es un medio de comunicación comunitario? Básicamente, el que cumple estas 4 características principales. Primera, en un medio comunitario puedes hacer tus propios contenidos, tu propio programa, con una gran autonomía. La periodicidad puede ser semanal, quincenal, mensual o diaria. Es posible que tengas que pagar una cantidad al mes o al año para ayudar a mantener el medio. Usar tu espacio para dar voz a otros colectivos es una idea fantástica, pero si dedicas tu programa a hacer proselitismo de un partido político o de una religión, siempre la misma, eso no está permitido. Segunda, para posibilitar lo anterior, que la ciudadanía haga sus contenidos en radio y televisión, los medios comunitarios forman y enseñan a la gente para hacerlo. No hace falta ser periodista o haber estudiado comunicación. De hecho, no hay que cumplir ningún requisito formativo previo. Tercera, un medio comunitario no tiene ánimo de lucro. Los beneficios, en el caso de que se generen, no se reparten entre las personas de la asociación, sino que se destinan al funcionamiento del medio y a los proyectos sociales que promueve. Cuarta, un medio comunitario es gestionado de forma participada. Esto es lo que más diferencia a estos operadores de las radios y televisiones privadas comerciales y de las públicas. La gente implicada en un medio comunitario decide qué tipo de programas son prioritarios, qué música debe emitirse, qué mensajes de concienciación deben lanzarse y también cómo conseguir la financiación para que el medio siga en marcha, así como otros muchos asuntos. Los medios comunitarios emiten en ondas o por internet y no tienen ningún tipo de restricción de cobertura. También hay medios comunitarios que son periódicos o páginas web. En España hay más de 200. Por desgracia, en este país las vías de financiación de radios y televisiones comunitarias se limitan injustamente y sin aportar alternativas, algo que va en contra de las recomendaciones de la UNESCO. Y tampoco existen las medidas de fomento que sí se aplican en otros países europeos. Pero eso lo vamos a cambiar. Amplía la información en medioscomunitarios.net y descubre el medio comunitario más cercano a tu zona. Red de Medios Comunitarios. Bueno, muy bien. Esto no es diferente en Colombia, es igual.
ahora podemos ver el otro video. El otro video habla un poquito del medio comunitario ligado con los temas de planes de desarrollo de Bogotá. ¿Es Alexander Reina? Sí. Alexander Reina, director del IPAC y los medios comunitarios. Sí. ¿Y de qué minuto? ¿Qué dice? Dura 24. Uy, no, entonces ese no es. Salta al que sigue. Sí, ya me acordé cuál es ese. No, ese no. Medios comunitarios y alternativos por una ley. Sí, exactamente. Entonces ahí lo que van a ver es la cantidad de gente y yo quiero que observen, o sea, son personas del común, son personas que crearon su medio y que están haciendo comunicación. Por eso es que dicen que en la comunicación comunitaria no se necesita ser comunicador. Reclaman al comunicador para aprender, para que uno sea guía, pero uno también puede hacer trabajo comunitario. La mayoría de los periodistas que trabajan en medios comunitarios son empíricos, pero no por eso es que no tengan valor. No por eso es que no tengan el reconocimiento debido. Es que los medios comunitarios han surgido a pulso. Los medios comunitarios han tenido un trabajo de muchas personas que se vuelven comunicadores sociales y periodistas con el tiempo, pero que han trabajado por su comunidad. Entonces ahí verán, se presentan N montones. Dale, Julito. Mi nombre es Pedro Carvajal, director del periódico Notas de Acción. Mi nombre es Luz Yolanda Becerra Infante, de la Corporación Delta ONG. Un medio comunitario alternativo y popular al servicio de aquellos que no tienen voz en los grandes medios. De la Mesa Comunitaria Alternativa de la localidad de Puente Aranda, reivindico los derechos de la política pública a nivel latinoamericano. Mi nombre es Óscar Montero Arana, director del periódico Avance, al servicio de la comunidad de la localidad tercera de Santa Fe, que es el centro de la capital. Mi nombre es Mario Díaz Góngora, soy director de ABC, órgano de difusión de Abogar por Colombia, que es un organismo multidisciplinario dirigido por abogados. Hola, soy Rodrigo Acosta, el director de Bogotá Social Televisión, un medio comunitario y alternativo que pelea por el derecho a la información para que ustedes tengan la voz, para que la verdad sea expresada. Por eso necesitamos vivir, crecer y ampliar la democracia de la información en Colombia. Soy Vladimir Montero, gestor cultural de la localidad de Usaquén y webmaster de la red Tejiendo Cultura. Soy Víctor Alberto Cuastumal Duarte, fundador y director del periódico El Aguijón del Escorpión, un aporte contra la pandemia de la corrupción que carcome nuestras instituciones y nuestra sociedad. Mi nombre es Juan Carlos Castañeda Montoya, soy abogado litigante. Pertenezco al grupo de abogados litigantes de Colombia. Mi nombre es Jaime Rincón, director de Negocios y Economía, un periódico que nace en la localidad Cuarta de San Cristóbal hace aproximadamente 15 años por la necesidad de los microempresarios, de las ONGs, de las cooperativas y de las mutuales para la organización de sus servicios y productos y lógicamente de la economía solidaria. Mi nombre es Franklin León, de la revista Aquí Provivienda, El Informativo, de la Central Nacional Provivienda, una organización que se ha destacado durante 53 años por la lucha de la vivienda digna para los sectores menos favorecidos. Santel Televisión es un canal que resalta los valores cristianos. Mi nombre es Jorge Caicedo. Véalo por www.santel.info. Marta Esperanza Cañón, de la Corporación MECA, que es el medio para la educación, la comunicación, la cultura y el ambiente. Mi nombre es Miller Pérez, director de la Fundación de Altos Estudios para el Desarrollo Humano. Allí tenemos como objetivo fundamental fortalecer los procesos al interior de los medios de comunicación
en sus proyectos comunitarios, en la manera en la que pueden comunicar mejor a la ciudadanía. Bueno, mi nombre es Daniel Pérez, vengo del medio comunitario Creando Mundos Audiovisuales de la localidad de Puente Aranda. Soy Javier García, productor y realizador de La Pulpa Televisión, una asociación de jóvenes creadores que trabaja desarrollando y haciendo contenidos audiovisuales. ¿Por qué luchar por la ley de medios? Porque son una necesidad imperiosa para hacer una realidad la democracia informativa. ¿Por qué los medios de comunicación tienen que tener una ley en Colombia? Le estoy dirigiendo no solamente a los periodistas, a los abogados, a los jóvenes y a la comunidad en general, que tenemos que tener una ley como la existe en toda Latinoamérica, donde nos llevan 50 y 60 años de historia frente a los verdaderos que son los que hacen la reportería, los que hacen la comunicación, como son los medios de comunicación alternos. Tenemos que tener nuestra ley aquí en Colombia para nuestros derechos fundamentales, para la paz y para la organización de la verdadera comunicación en Colombia. Muy importante, sobre todo en nuestro país, donde hay leyes hasta para los animales. Y nosotros, los seres humanos, los profesionales del periodismo, no tenemos una ley que nos ampare, nos regule los medios alternativos y comunitarios, así como los grandes medios, y además para democratizar en todos los aspectos la información, sea cual fuere el medio por el cual ella se entregue al público. Cuando se salvaguarde la libertad de expresión, cuando se garantice el derecho a la información y cuando la libertad de prensa sea efectiva, real y tangible. Nos parece que poder comunicar la parte cultural, las expresiones como sea el teatro, sea la expresión artística, sea la música, sea la gastronomía de una región, requerimos de los medios, de las TICs, para hacer una expresión directa de lo que está sucediendo en los barrios, en las regiones, y poderlo comunicar. Sin una ley de medios donde no sean muy claras las reglas de juego y el propósito de una nación para apoyar esta iniciativa, estaríamos inválidos para hacer una actividad realmente importante. La ley de medios es una necesidad que exigen nuestras comunidades étnicas, indígenas, afros, raizales, palenqueros y gitanos. Es la obligación que tenemos nosotros como medios de comunicación de informar a las diferentes comunidades. Dos razones fundamentales para apoyar la ley de medios en la ciudad de Bogotá. La primera, hacer visible los actores de la comunicación comunitaria, aquellos que en la esquina, en el barrio, en las localidades, no solamente comunican, sino son veedores de los recursos que se han destinado para las juntas administradoras locales. En segundo orden, una ley de medios permite hacer visibles los procesos de la comunicación comunitaria, permite que la comunicación comunitaria pueda ser partícipe de los procesos de comunicación a nivel distrital y a nivel nacional. Como ONG, nosotros trabajamos por las TIC. Hoy en día, dentro de la ley de medios, tienden a hacer unas normas contextuales por el gobierno nacional, donde supuestamente las TIC tendemos a desaparecer, y esperamos que en la ley de tercios y en la ley de medios, que estamos defendiendo todas las 20 mesas comunitarias alternativas que tiene Bogotá, se pongan de acuerdo todas para que entremos a defender lo que llamamos nosotros la TIC, que tristemente se pronuncia el ministro, habla por todo Colombia, habla muy bien de las TIC, y ahora nosotros, los medios comunitarios, que estamos representados en las ONGs, estamos tendiendo a desaparecer. ¿Sabía usted que en América Latina y en muchos países del mundo existe la ley de medios? ¿Por qué en Colombia no existe? Requerimos una ley de medios para que la democracia, la verdad, la justicia, los derechos humanos, las poblaciones étnicas, los negros, los afrodescendientes, los LGBT, las mujeres, los niños, los pobres, la derecha, la izquierda, se puedan expresar. Requerimos una paz sostenible. Por eso requerimos una ley de medios. Porque la democracia en este país debe ser reivindicada.
No podemos seguir con los monopolios económicos y los canales que monopolizan la información. Las comunidades tienen que darse a conocer y los medios son el camino para lograrlo. Nosotros, los medios comunitarios y alternativos, desde la ciudad de Bogotá, con cubrimiento nacional, también internacional, con el acompañamiento de abogados, pero también de periodistas, nos hemos dado una cita aquí en este emblemático sitio, en el Parque Nacional de Colombia, con el objetivo de iniciar la promoción de la ley de medios, una ley de cobertura nacional para todas las poblaciones, para todos los departamentos, donde podamos implementar esa onda internacional latinoamericana, andina, en la cual se promueve que 1/3 de esas infraestructuras, de las licencias, de las frecuencias, tanto para radio, para televisión, pero también los contenidos de las poblaciones, tanto étnicas e indígenas, afrodescendientes, ricos, pobres, la cultura, la gente que lucha por el derecho a la tierra, las mujeres, las poblaciones de los niños, todos sin distingo alguno, podamos expresarnos. Pero también necesitamos democratizar el espectro electromagnético, la órbita de los satélites geoestacionarios e igualmente algo muy importante, el financiamiento. No podemos permitir que una paz se haga sin que haya derecho real a la información. ¿Nos queda claro más o menos cuál es el perfil de la radio comunitaria? ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo funciona? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. entonces, ustedes si quieren pueden, cuando haya licitación abierta para franjas de radio comunitaria, pueden presentar un proyecto. Todos podemos hacerlo. Ahora quiero que vean, ustedes son conscientes de que el año pasado hubo dentro de todas las leyes que se presentaron, una ley de TICs. Sí. ¿Lo recuerdan? Bueno. No. Entonces, dentro de esa ley de TICs está incluida la radio comunitaria, que es lo que estos señores estaban reclamando, porque ellos están reclamando desde el 2015. Ese video que nos presentó Julio es del 2015. Ahora vamos a ver la ministra en mi querida y adorada Universidad Externado de Colombia, junto con el rector Henao y con otras personalidades, de la mano de un grupo de especialización en Derecho. Ella explica cuál es el marco para haber desarrollado todo lo que fue la parte documental y de justificación de la ley de TICs, que es bueno que la conozcamos un poquito. Es bueno que sepamos a qué hace referencia la ley de TICs. Entonces, con esto pues prácticamente vamos a cerrar la clase. Este documento lo pones, Julito, desde el minuto 2, porque al principio se la pasa saludando, hasta el 19. Y dejamos ahí, si ustedes lo quieren ver ya en sus casas y todo eso, va a ser muy bueno que lo vean. Investigadora del Departamento de Derecho y Telecomunicaciones. Creo que si me faltó algo, perdón, pero quiero darles a todos la bienvenida y agradecerles esta oportunidad para poder compartir con ustedes dónde estamos, por qué estamos y para dónde vamos. El presidente desde la campaña, pero claramente en todos estos momentos ha tenido una visión muy clara, y es que este país debe ser un país moderno, debe ser un país que, lejos de ser un país que mira cómo la cuarta revolución industrial pasa, sea un actor muy activo en la cuarta revolución industrial. Entonces, para ello, este sector, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es un sector esencial, fundamental. Y por eso, pocas semanas después de que se inició el gobierno, el 19 de septiembre del 2018,
escasas 5 semanas y media después de haber iniciado, nos fuimos para el Congreso con un proyecto de ley ambicioso, un proyecto de ley moderno, un proyecto de ley que básicamente lo que hacía era mirar qué países habían hecho esta tarea muy bien, qué tenían como características en términos de su legislación esos países, cómo lo bajábamos a Colombia y eso fue lo que presentamos. Es un proyecto de ley que ahorita vamos a ver durante el transcurso de los 9 meses, 19 de septiembre a 19 de junio, son exactamente 9 meses, tuvo una gran cantidad de discusiones, una gran cantidad de elementos adicionales y una cantidad de mejoras que hoy hace que Colombia tenga una ley moderna, una ley que es colombiana, una ley que trae todas las recomendaciones que organismos internacionales como la OCDE desde el 2014 que nos estaba diciendo, oiga, modernícese, pero también el Mundial, pero también el BID, de una manera que es muy colombiana. Entonces, en todo este proceso, pues uno dice, bueno, cuando uno mira el sector es parte de claramente una política mucho más amplia. Y el presidente y el gobierno tienen 3 ejes, son 3 ejes que se ven reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo, son 3 ejes que se ven reflejados en la tarea diaria que hacemos como gobierno y que tienen, digamos, son los que nos permite estar alineados en todas las tareas que hacemos. El primero es legalidad. Tenemos un marco jurídico que tenemos que respetar y por eso es que este es un marco tan importante. Emprendimiento, tenemos que crecer más, tenemos que tener más trabajos, más oportunidades, más innovación y equidad, porque realmente el país deberíamos estar yendo hacia un lugar donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y ayer tuve una oportunidad de tener un diálogo muy interesante en un foro de la FM donde alguien decía, es que no estoy muy de acuerdo con la equidad, por eso quiere decir que todo el mundo sea igual. Y eso no es lo que es equidad. Equidad es que todos tengamos las mismas oportunidades. Como individuo, cada cual decidimos qué hacemos con las oportunidades. Pero equidad es que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, estos son los 3 elementos que claramente en nuestro sector pues, se ve reflejado de muchas formas. Legalidad, gracias a tener manejo de datos, por ejemplo, y poder tener información mucho más democráticamente en manos de todo el mundo, pues tenemos una transparencia que nos lleva a fortalecer la legalidad. Emprendimiento, pues aquí tenemos todo el trabajo que se está haciendo con respecto a todas las nuevas tecnologías, a tener en nuestro país programadores de la más alto nivel. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Internet de las Cosas, estamos hablando del Centro de la Cuarta Revolución Industrial en Medellín y universidades que tenemos la responsabilidad, tienen la responsabilidad de ayudar a crear todo este talento que necesita para la Cuarta Revolución Industrial. Y equidad, pues como dije, y ahí voy a hacer un ejemplo y es, en el Estado estamos haciendo una gran transformación digital. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso hace que todos los colombianos estemos cada día más en la medida que estamos más conectados, con acceso a una cantidad de servicios que hoy en día para los más alejados se ven muy difíciles de acceder. Entonces miremos en el sector cómo estamos. Uno habla de 2G, 3G, 4G, ahora hablamos de 5G. Pero bueno, ¿Colombia dónde está? Y cuando vemos dónde está el 4G en Colombia, vemos que hay una dispersión geográfica o una ausencia, diría yo, una concentración geográfica muy clara. Y todos esos lugares que están en blanco, esos son nuestro reto. Nosotros tenemos que llegar a toda Colombia. Colombia debería estar conectada y como ustedes pueden ver en esta figura o en este mapa, pero más allá de eso, cuando ustedes viajan para una cabecera municipal, ahí está bien la conexión, se montan en el carro o en la bicicleta o en el caballo y andan 10 minutos y ya no hay conexión. Esto en la mitad de Colombia en el 2019. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando cerrar esas brechas porque ese tipo de diferencias generan brechas que tienen un impacto en la vida de los colombianos. Nosotros deberíamos tener un país donde todo colombiano
pueda tener acceso a los servicios de telecomunicaciones y a todos los beneficios derivados de él. Ese es un elemento central en el trabajo que estamos haciendo, la convicción que estar conectado mejora la calidad de vida, mejora las oportunidades, mejora las potencialidades de que uno pueda tener una vida mejor. Entonces, queremos, claro, cerrar la brecha, queremos tener más cobertura, con más calidad, en más lugares, que tenga mayor velocidad y que todos podamos entrar a esta cuarta revolución industrial. Pero no es únicamente geográfica la brecha. Cuando miramos por estrato socioeconómico, vemos que la penetración en estrato 1, 2 y 3, cuando la miramos, es muy inferior a la penetración en los estratos más privilegiados. Eso ya de por sí muestra que aquí hay un problema. Pero si vamos un pasito más allá y miramos el porcentaje de la población que están en los estratos 1, 2 y 3, vemos que es la gran mayoría de la población. Entonces, eso nos da una dimensión de la brecha tan grande que tenemos que cerrar. Debemos llegar a un lugar donde estos números no haya esta diferencia, esta brecha, 20.5% en el estrato 1 de penetración de internet de banda ancha contra casi el 100% en el estrato 6. Donde en el estrato 1, 2 y 3, si sumamos, nos da más del 80% de la población. Es una brecha que nosotros como ciudadanos deberíamos rechazar y deberíamos trabajar todos como ciudadanos para cerrar. Y eso es cuando uno mira hacia adentro, pero si uno mira un poquito hacia afuera, porque este es un sector que por su naturaleza poco y nada entiende de fronteras, dice, bueno, ¿Colombia dónde está con respecto a los demás países? Cuando nos comparamos con los demás países vemos que es que nos estamos quedando atrás. Cuando uno se compara con respecto a penetración de internet móvil, que es, como ustedes saben, la forma como, sobre todo las nuevas generaciones, rector, consumen contenidos, vemos que estamos bastante por debajo de donde quisiéramos estar, al lado de Jamaica y Paraguay, por debajo de Venezuela, y claramente donde queríamos estar es en la parte derecha de esta gráfica, o izquierda para ustedes. Cerca a Chile, a Estados Unidos, a Brasil, Argentina, países que en este momento nos están ganando la carrera, y eso tiene implicaciones, reitero, siempre volvamos a lo mismo, implicaciones importantes para nuestros ciudadanos, porque el tema no es un numerito de la velocidad de descarga que de pasaditas, la de Colombia es una tercera parte del promedio de la OCDE. Eso tiene una incidencia en innovación absoluta. Eso tiene una incidencia en la forma como en esta universidad se aprende y cómo se aprende en el resto del país. Estos son retos que nosotros tenemos que hacer, y este sector es un sector que es transversal a todos. Afecta a la salud, telemedicina, la educación, su capacidad de hacer investigación, el transporte, Internet de las cosas para las grandes carreteras, agricultura, nuevamente, Internet de las cosas para saber qué tanta humedad tiene una tierra o qué tanta luz tiene, para poder tomar decisiones con datos, porque es que la toma de decisiones con datos es completamente distinta a la toma de decisiones por intuición. Entonces, cuando uno mira el Plan Nacional de Desarrollo, es claro que la política de Colombia en este sector tiene como dos ejes. Conectemos y conectemos bien, por un lado, y qué hacer con esa conectividad, transformación digital. Son los dos elementos que, si me tocara resumir la política en una frase, esos son. Conectemos y conectemos bien para impulsar la transformación digital. Transformación digital que, lejos de ser una compra de un hardware o un software, es realmente un cambio de mentalidad. Sigamos. Perdón, es que no sepa dónde disparar. ¿Dónde está el computador? Ah, ya. No, él no quiere. Ya. Listo. Entonces, pero esto hay que aterrizarlo. O sea, listo, sí, tenemos dos ideas,
Eso tiene que tener políticas claras, con proyectos claros que tienen impacto claro sobre ciudadanos. Entonces, cuando uno mira la política TIC del país, a la cual además invito a que nos ayuden a construir, está para comentarios. Esperamos que saliera el Plan Nacional de Desarrollo, esperamos que saliera el proyecto de ley la ley de modernización, y ahora tenemos la política bajada en temas puntuales y actuales. El plan TIC 219, ya 222, se llama El futuro digital es de todos, con la convicción que así tiene que ser. El futuro digital tiene que ser de todos. Tiene 4 ejes. El primero es un eje de entorno. Hagamos que este país ofrezca un sector, un ecosistema que habilita una sociedad digital. El segundo es, listo, conectamos, chévere, plan. Pero ¿y ahora qué? Conectar no es suficiente. Tenemos que tener estudiantes, profesores, ciudadanos, padres de familia, empoderados de la tecnología, utilizándola para mejorar su calidad de vida. Y eso no se hace simplemente conectando. Tiene que haber políticas claras de acompañamiento. Nadie se nos puede quedar atrás. Una política social, una política de inclusión social digital. Porque aquellas personas que nunca han estado conectadas no van a saber utilizar la tecnología sino más, porque sobre todo los más vulnerables, incluso en la medida en que estemos dando más servicios a mejores precios, que es lo que empezaremos a ver cuando haya el año entrante esta nueva ola de conectividad, incluso algunos de ellos van a tener dificultades para pagar. Tenemos que tener subsidios a la oferta y a la demanda para asegurarnos que no se nos queden atrás. Y transformación digital. Transformación digital quiere decir transformación digital no únicamente en el sector privado, en la academia, sino muy importante, en el Estado. La forma como el Estado se relaciona con el ciudadano, la forma como el Estado recibe o no, entrega los servicios al ciudadano. En conclusión, el Estado tiene que tener como ciudadano el centro. Lo que hacemos siempre nos tenemos que preguntar, ¿cómo impacta esto en el ciudadano? ¿A quién le cambiamos la vida hoy? Es una pregunta que le hago constantemente a mi equipo, es una pregunta que nos hacemos cada vez que vamos a hacer un proyecto, porque tenemos siempre que recordar que nuestra tarea es pensar siempre en el ciudadano. Miremos estos uno por uno. Entorno, pues claro, la ley. La ley, como el rector estaba contando, es una ley que tuvo un apoyo realmente importante en el Congreso. Tuvimos 210 de 269 votos. Esperen que voy a cerrar el mensaje a la solicitud aquí. Cool. Y ese número no es tan sencillo de leer por lo siguiente. Cuando uno empieza a ver el periodo de discusión del proyecto de la ley, vemos varias cosas. Uno, fue un proceso, no es simplemente un texto. Fue un proceso de ir a todas las regiones a hablar, a contar, a recibir, a entender. Fue un proceso de diálogo constante con la sociedad civil. Fue un proceso de ir construyendo, y cada día más se nos iba sumando más personas en la medida en que entendíamos mejor qué era lo que estábamos buscando, y que íbamos cambiando cositas chiquitas y grandes en la ley que nos llevaba a que fuera una ley para nuestro país. Y esa votación significa que tuvimos no únicamente a los partidos políticos, que son súper importantes. El trabajo que hicimos, y aquí quiero hacer un reconocimiento muy claro, con el Congreso fue fundamental. El trabajo de la representante Raigosa, que fue la presidenta de la Comisión Sexta y nuestra ponente. El trabajo con el senador Sabaraín, presidente de la Comisión Sexta del Senado y nuestro ponente. El presidente del Senado, el senador Macías. El presidente de la Cámara, el representante Chacón.
todas las comisiones sextas, tanto de Cámara como de Senado, pero más allá de eso, todas las bancadas y todos los partidos interesados, sentados, leyendo, estudiando y entendiendo por qué en ese entonces proyecto de ley era tan importante. Así que ese número lo quiero resaltar porque es un número que se construyó, no es un número que nació simplemente de que tenga aquí está la ley, buena suerte, sino que realmente se construyó y que refleja el hecho que cada una de las personas que están ahí de alguna u otra forma aportaron a lo que hoy es la ley 1978, de la cual Colombia debe sentirse muy orgullosos. Hubo una reunión en Argentina hace 10 días donde esta ley se mostraba como un ejemplo, porque es una ley muy moderna y muy adecuada para esta ambición que tenemos en términos de desarrollo del país. Hombre. No, él no quiere. Listo, Julito, podemos parar ahí. Entonces ahí les queda también ese video, yo se los cuelgo en la plataforma, es un video largo, pero la ministra explica, eso lo hacen el año pasado, esa ley creo que más o menos es de agosto del año pasado, explica todos los elementos que el Ministerio de las TIC debe tener de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional, porque eso va anclado, va ligado. O sea, acá ya hemos visto que todo va amarrado, todo va unido una política con la otra. Y eso es lo que le es a uno difícil, digamos, como pensar en que se va a independizar de cosas y va a gestionar algo, ni siquiera los temas ambientales, porque esos están involucrados dentro de las políticas de MINTIC. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es muy No, bonito, profe. la cháchara, pero eso ni se aplica acá, no. Y ahora con lo del coronavirus menos se va a poder hacer algún No, lo que pasa es que si el coronavirus sí nos agarró y nos mostró una realidad de qué es lo que falta, pero ya hay un principio de honestidad. El rollo es que las cosas realmente se den como se tienen que dar, ¿sí? Que avancen como tienen que avanzar. Yo creo que los bandos medios son los que ahí dañan todo, pero bueno. No sé, igual el gobierno pone unas cosas y a la hora de la verdad la gente no recibe. Uno no, vaya usted a saber. Vaya uno a saber cómo es que se dan todos esos detallitos. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Quién había abierto el micrófono? ¿No? No, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces mis chinitos, hasta acá. Que tengan un feliz fin de semana, que descansen, que se vayan de crucero como yo. Que tomen un vuelo directo a sus sueños y que tengan un Pero ya espacio. se puede, perdón, pero Señor, puede viajar, ya puede viajar en avión para otras ciudades o ya todavía casi. no, están alistando los protocolos, todavía no se han abierto. No, y terrestre tampoco, todo está cerrado. Recuerden que si van a salir, los agarran en los peajes y les ponen una multa interesantísima. Entonces es preferible no hacer el intento. Hay gente que puede zafar, ¿no? Hay gente que sí se puede. Pues no sé, porque tiene que tener un permiso. Si consigue el permiso, pues se va. Profe, yo puedo hacer eso, pero me da pereza. ¿Ah, sí? Sí. No, pues imagínate. ¿Es permiso de qué? ¿Qué permiso tiene que ser? Es un permiso bancario. Por ejemplo, mi permiso dice que yo puedo movilizarme por todo el país por tema de que soy asesora externa. Entonces, por ejemplo, mi cliente puede vivir en La Calera y yo debo ir a recogerle las firmas. Entonces, ahí tengo ese permiso, es a nivel país. Imagínate. Gracias. Pues bueno, en todo caso, que tengan un buen fin de semana, que escriban mucho, que escriban bonito, profundo. Y nada, que pasen un tiempo con su familia y valoren todo lo que tenemos. Si podemos ayudar, ayudamos. Bueno.
Gracias, Bueno, profe, Bueno, gracias. profe, gracias. Que descanse. Dios Chao. los bendiga, gracias. Que descanses, profe. Chao. Gracias, chao. Que Chao, descansen. chao, profe, que descanses. Gracias, chao.